Iglesia MCI Leeds Jalapa, Dios les bendiga. Discúlpenos, tuvimos un ligero problema técnico, ya lo solventamos y estamos aquí nuevamente reconectándonos. Nos vamos a esperar un poquitito para que nuestros hermanos que se estaban conectando lo puedan hacer en este momento. Les damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Sabemos, ¿verdad?, el contexto en el que estamos, sabemos las situaciones en las que todo el mundo se encuentra. A algunos les está yendo bien, a otros no tanto, ¿verdad? Todos estamos inmersos en esta situación, ¿verdad? Pero de todo Dios tiene el control. Antes de comenzar, quiero darles una breve reflexión para mis hermanos que viven aquí en Jalapa, para la familia que vive aquí en Jalapa, Veracruz. De ayer para hoy estuvo azotando una tormenta, bueno, una lluvia fuerte, ¿verdad? Hubo un momento en la madrugada que tanto a mi esposa como a mí, los truenos, el ruido, la lluvia nos despertó. Y como usted sabrá, esta semana terminamos una serie de devocionales que se llama Las Tormentas de la Vida. Y esta semana vamos a iniciar con otra serie, mañana la va a ver. Bueno, esta reflexión no tiene mucho que ver con el tema que te voy a predicar hoy, pero es algo que Dios me habló a través de lo que estaba sucediendo. La lluvia estaba fuerte, ¿verdad? La tormenta, los rayos, a lo mejor los que tienen miedo, fue un tiempo duro, un tiempo difícil, no pudieron dormir, ¿verdad? Entonces Dios me hacía ver lo siguiente, que estamos en una tormenta, estamos en medio de una lluvia, digamos en un sentido figurativo, ¿verdad? No es que está lloviendo en este momento, pero anoche yo decía dentro de mi corazón, la lluvia tiene que terminar en algún momento, la tormenta tiene que parar, los rayos se tienen que detener, tarde que temprano se tienen que detener. Entonces, esto lo transportaba al ámbito espiritual. Esta situación que estamos viviendo en algún momento se tiene que detener. Las crisis no son eternas, las crisis no son para siempre, las crisis son temporales, algunas duran días, otras semanas, otras meses, algunas crisis duran años, pero las crisis no son eternas. Y de la misma manera que la madrugada, en el transcurso de la mañana, estábamos esperando a que la lluvia terminara para poder dormir más tranquilos, así Dios me hacía ver con respecto a la situación que está pasando el día de hoy. La lluvia está arreciando, pero va a haber un momento en que esto va a terminar. Porque es así, es algo natural, tiene que acabar. Y esta es nuestra confianza en Dios, y en esto estamos cimentados. Así que mis amados hermanos, después de esta breve reflexión, antes de empezar esta predicación, quiero que me acompañes a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos has atraído hasta este lugar. Tú nos has puesto, Señor Jesús, en lugares de misericordia y de bendición. Y dice tu palabra que en este momento estamos sentados en los lugares celestiales, reinando junto contigo, Señor. Queremos alabarte, adorarte, queremos darte gloria y honra, queremos glorificarte, Señor, y darte gracias porque tenemos un lugar en donde descansar. Tenemos techo, tenemos calzado y vestido, tenemos un plato de alimento en nuestra mesa, Padre. Tenemos sustento, hay un recurso en nuestro bolsillo, Padre, y sobre todo y lo más importante es que tú nos das vida y nos das salud, Señor, para poder seguir un día más, Señor, porque dice tu palabra que cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, Padre, y hoy nos gozamos junto con eso, Padre Santo. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos pecado, sea de pensamiento, de palabra o de acción, Señor. Si hemos pecado, si hemos fallado, Señor, aún en sueños, perdónanos, límpianos y lávanos con tu preciosa sangre. Haz de nosotros, Señor, los vasos y los instrumentos que tú quieres que seamos, Señor. Y ruego, Padre, que el corazón de mis hermanos de la iglesia, que el corazón de aquellos amigos que nos escuchan, Señor, fuera de esta congregación, tanto de la cobertura de MCI como de otros lugares, sea lleno, Señor, y sea tocado y sea dispuesto, Señor, para que esta semilla sea depositada y dé fruto a su tiempo, Padre. Podamos entender lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana. Te pedimos
pedimos que tomes el control de todas las cosas, de los medios electrónicos, Señor, del internet, de los dispositivos, Señor, en las casas de mis hermanos, en este lugar, Padre, para que no haya ninguna interrupción. Disponemos todo esto y rogamos que no haya ninguna distracción que nos aparte de ti. Sea que estén viendo esta predicación en sus trabajos, en sus oficinas, en sus lugares, Señor, donde laboran, o sea que lo puedan estar viendo, Señor, en su casa. Ruego que tu Espíritu Santo les inunde, Padre Santo, para que entiendan lo que tú quieres hablar a través de mi vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Como ya habrán visto, el título de la predicación del día de hoy es Todo comienza con un apocalipsis. Y suena un poquito raro y tú puedas preguntarte, ¿de qué va a hablar el pastor? ¿Cómo puede ser posible que todo comience con un apocalipsis? Y miren, mi amado hermano, el objetivo de esta predicación es que podamos aprender el verdadero significado del apocalipsis y qué es lo que tiene que ver con nuestras vidas. Quiero que me acompañes a precisamente el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Estoy completamente seguro que si tú escuchas la palabra Apocalipsis, o algunas personas escuchan la palabra Apocalipsis, no me vas a dejar mentir, estoy muy seguro que cuando escuchen esa palabra, lo primero que se viene a la mente es fin del mundo, catástrofe, crisis, final, apocalipsis zombie, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente las personas asocian la palabra apocalipsis con todas estas palabras, ¿verdad? Crisis, fin del mundo, lo peor, etcétera, etcétera. Estoy completamente seguro que a lo mejor a ti te pasó o le está pasando a alguien en este mismo momento. Curiosamente, la palabra más usada para hacer, yo creo que la única, la palabra más usada para hacer referencia hacia el fin del mundo o algo parecido es la misma palabra apocalipsis, y esto procede, y esta palabra procede de la Biblia. Pero déjame decirte algo, amigo, amiga que me estás viendo, persona que estás del otro lado de este dispositivo. Si nosotros aprendiéramos, si la gente aprendiera el verdadero significado de la palabra apocalipsis, estoy completamente seguro que desearían tener uno. Es más, muchos cristianos en este momento ya han de haber tenido algún apocalipsis o lo van a tener. Ahora, antes de comenzar esta predicación, que yo creo que va a ser muy breve, es necesario que puedas entender y puedas aprender cuál es el significado de la palabra apocalipsis. Ojo con esto, la palabra apocalipsis no significa fin o final del mundo. Al contrario, la palabra griega apocalipsis, apocalipsis viene de una palabra griega que se llama apokalupsis, que significa revelación o manifestación. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Y quiero que lo tengas bien en cuenta, porque esta palabra la vamos a usar en los dos puntos que te voy a hablar el día de hoy. Apocalipsis significa revelación o manifestación. De hecho, en la Biblia, en el inglés, el libro Apocalipsis se llama Revelations, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetirte, la palabra apocalipsis no significa fin o final del mundo, sino que significa revelación o manifestación. El primer punto que quiero hablarte en esta mañana es el siguiente. El único apocalipsis que vale la pena tener es acerca de Jesucristo. Vamos para allá. Leemos nuevamente en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. Aquí la palabra revelación
viene de esa palabra griega apocalipsis, que nosotros la vamos a conocer como Apocalipsis. Entonces quiere decir, o está diciendo, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, hay una materia en la teología cristiana que es el estudio sistemático de la palabra del Señor, que se llama escatología. La escatología es la materia que trata acerca de las profecías de los últimos tiempos, ¿ok? Entonces, en la escatología, el libro de Apocalipsis es un libro muy importante, pero en este momento no me voy a meter a profundizar acerca de las profecías de los últimos tiempos, que podemos y debemos de hacerlo. De hecho, la palabra del Señor dice en el versículo 3 de Apocalipsis que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escrita, porque el tiempo está cerca. Es decir, necesitamos estudiar el Apocalipsis, pero el día de hoy no lo vamos a hacer en ese sentido, sino quiero hablarte de la importancia de que puedas tú entender y puedas tú tener un apocalipsis de Jesús en tu vida, porque todo comienza con un apocalipsis. Y acuérdate que la palabra apocalipsis significa revelación o manifestación. Y vuelvo a repetirte el primer punto, el único apocalipsis que vale la pena tener es acerca de Jesucristo. Cambiándolo de otra manera, diría así: la única revelación, la única manifestación que vale la pena tener es acerca de Jesucristo. Me he topado con familias, me he topado con personas que me dicen: es que se escuchan ruidos en mi casa, es que mueven las sillas, es que siento que me jalan los pies cuando estoy en la cama, es que se sientan en mi cama, es que se caen las cosas solitas. Y déjenme decirles algo, es una realidad. Hay un enemigo que quiere meter temor, hay un enemigo que quiere meter duda, incertidumbre y quiere alejar a las personas de Jesús. Pero no es posible que las familias y las personas vivan constantemente con una manifestación del enemigo. Lo que es necesario y lo que es más importante es que las personas vivan con una manifestación, con un apocalipsis de Jesús. Fíjense lo que dice el primer versículo: la revelación de Jesucristo. Quiero enfocarme en esta frase: la revelación de Jesucristo. La revelación y manifestación más gloriosa que el hombre puede tener y debe de tener es la revelación y la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Ojo con lo que te voy a decir. Si tú no conocías esto o te cuesta trabajo entenderlo, quiero que la palabra del Señor sea tocando tu corazón. La manifestación y revelación que debe de estar en tu vida y en mi vida es la de Jesucristo. No es la de María, no es la de los apóstoles, no es la de los ángeles, incluso no es la del enemigo. La única revelación que nos va a salvar, la única manifestación que nos va a transformar, la única revelación que va a cambiar tu vida y que va a cambiar mi vida es la de Jesucristo. No es la de su mamá, no es la de su papá, renalmente hablando, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, el hombre, no la mamá de Dios. No es la de los apóstoles, no es la de los ángeles, incluso porque hay personas que le oran y que le piden a los ángeles. La única revelación y manifestación que es importante y transformadora en nuestras vidas es la de Jesucristo. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo. Esta es la manifestación más importante y que debe de ser más trascendente en nuestras vidas. Que Jesús se manifieste a nosotros. Por eso le oramos a Jesús, guiados por el Espíritu Santo hacia el Padre. Jesús dijo: pidan en mi nombre. Jesús nunca dijo: pidan en el nombre de mis apóstoles. Jesús nunca dijo: pidan en el nombre de los ángeles. Jesús nunca dijo: pidan en el nombre de mi madre María. No, Jesús dijo: pidan en mi nombre al Padre y se les va a conceder.
Porque la revelación más importante, el apocalipsis más importante y más trascendente en nuestras vidas es la de Jesús. Acuérdate que apocalipsis es revelación o manifestación. Y fíjese lo que sigue diciendo en el mismo versículo 1, dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Voy a centrarme en esta frase, para manifestar a sus siervos. Jesús se manifiesta y Jesús se revela a la vida de aquellos que quieren servirle. Wow. Aquí hay una clave y Dios me está hablando en este momento y quiero transmitírtelo a tu vida. Si tú quieres tener una revelación de Jesucristo y tú anhelas tener un encuentro con el Señor, tienes que empezar a servirle. Porque cuando tú y yo le empezamos a servir, le estamos manifestando a Dios que creemos en Él, que tenemos fe en Él y que le estamos sirviendo. Y cuando le estamos sirviendo, podemos tener la posibilidad de tener un encuentro con Jesús. Hay personas que dicen, me cuesta trabajo creer. A veces dudo, no lo veo, no lo siento físicamente. Entonces, hermano amado, hermana amada, amigo que me estás viendo, tienes que empezar a servirle, porque cuando le sirves tienes una manifestación de Jesús, porque dice la palabra del Señor, para manifestar a sus siervos, para manifestar a sus siervos. Jesús se manifiesta a los que le sirven. Y el versículo 2, dice la palabra del Señor, que ha dado... Vamos a leer el 1 para poder conectar con el 2. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo servimos a Jesús? ¿Cómo podemos tener una manifestación y una revelación de Jesús a nuestras vidas? Dando testimonio, testificando con nuestra vida. Miren, la palabra testimonio viene de la misma raíz de la palabra testigo, que es mártir, y se traduce también como mártir. Es decir, cuando estoy dando testimonio me estoy convirtiendo en un mártir de la palabra del Señor. Mi palabra, la palabra del Señor y mi vida coinciden para que el testimonio se vaya compartiendo a otras personas. Las personas van a creer en usted y van a creer en mí cuando vean una vida que vaya acorde a lo que estoy leyendo y a lo que estoy predicando. A ellos se revela Jesús. Por eso, a los que son duros, a los que son incrédulos, a los que son indiferentes, es muy difícil que Jesús se les pueda manifestar. Jesús se manifestó a mi vida cuando yo le estaba sirviendo. Yo soy de cuna cristiana, pero no había tenido un encuentro, no había tenido un apocalipsis de Jesús. Acuérdense que apocalipsis es revelación, manifestación. Yo no había tenido una revelación de Jesús a mi vida. Y acuérdense el título de la predicación, todo comienza con un apocalipsis. Mi verdadera vida cristiana, mi verdadera conexión con Dios comenzó cuando yo tuve un apocalipsis de Jesús, cuando yo tuve una revelación de Jesús. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que alinear nuestra vida para que seamos testimonios, para que seamos dignos de predicar la palabra del Señor. Hermano amado, amigo amado que me ves ahí por las redes, persona que todavía no conoces de la palabra del Señor, si a ti te vendieron un evangelio de que si vienes a Jesús todo va a ser color de rosa y todo se va a solucionar, déjame decirte algo, te mintieron. No es así. Todos vamos a pasar pruebas. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles, toda la humanidad. Pero sí te puedo asegurar algo, que si tú estás en Cristo, vas a poder salir victorioso, vas a poder hacer las cosas diferente,
Vas a pasar la enfermedad, pero lo vas a pasar con esperanza y con la promesa de que puedes ser sano. Vas a pasar por el hambre, por la estrechez, pero con la promesa de que el pan no va a faltar en tu mesa. Vas a pasar duelo porque a lo mejor un familiar o un amigo partió, pero Dios te va a dar la fuerza, la fe y la esperanza para poder salir adelante de la situación que pudieras estar pasando. Pero si no estamos en Cristo, ¿de qué nos agarramos? ¿De qué promesa fiel nos agarramos? Si a usted le dijeron que al venir a Cristo todos los problemas iban a acabar, entonces déjeme decirle algo, le mintieron. Pero esta es una verdad que debes de saber también, que en Cristo somos más que vencedores. Como decía la semana pasada, en la predicación de la semana pasada, podemos pasar por el valle de sombra de muerte, pero por ningún motivo podemos quedarnos, ni debemos de quedarnos ahí. Hay cristianos que pueden sufrir depresión, ansiedad, tristeza, desgano, desánimo, pueden empezar a menguar en su fe, pero por nada del mundo nos debemos de quedar en esa situación, porque nos tomamos fuertemente de Jesús, el que se ha revelado a nuestras vidas. Quiero hablarte de un ejemplo de Apocalipsis, un ejemplo de revelación a tu vida y a mi vida, y es Natanael. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 1. Al Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero hablarte acerca de cómo Natanael, uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, se acercó a él y tuvo un apocalipsis de Jesús. Quiero leer del 45 al 51 y nos vamos a ir deteniendo en los versículos que yo les indique. Juan 1, del 45 al 51. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pausa. Felipe ya había tenido un apocalipsis de Jesús. Felipe ya había tenido una manifestación o revelación acerca de Jesús. Él ya había creído, pero Natanael todavía no había creído. Y acompáñame al versículo 46, al siguiente dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Quiero que nos detengamos aquí un poquito. En el punto número 2, un ejemplo de Apocalipsis, el inciso A dice lo siguiente: hay un previo encuentro con Jesús, hay un previo encuentro al Apocalipsis de Jesús. Aquí vemos que Natanael tiene prejuicios, pone barreras. Fíjense, hay barreras en muchas personas que les impiden acercarse al Señor. Hay muchas barreras que a las personas les impiden creer en lo que Jesús puede hacer en sus vidas. No, es que yo soy un vicioso. No, es que yo nunca voy a salir de este pecado. No, es que mi matrimonio no tiene solución. No, es que tú no sabes cómo está la dinámica en mi familia. Tú no tienes idea. No, si yo te contara mis situaciones económicas. Ponen barreras. No, es que, no, ese fulanito, esa fulanita, ese amigo, esa amiga, esa vecina, ese vecino, no, nunca. No, si yo te contara cómo es su vida. Y ponen barreras. Ponen barreras que impiden tener un encuentro, un apocalipsis, una revelación, manifestación con Jesús. Y más allá, hay cristianos que ponen barreras diciendo: no, es que yo soy muy serio, yo soy muy callado, yo soy muy tímido, soy muy tímida y no creo que Dios me pueda usar. O yo tengo tantas heridas en mi corazón, yo tengo tanta tristeza, y ves sus fotos, ves sus caras tristes, ves sus comentarios en Facebook, ves sus comentarios en cómo hablan, y es una actitud derrotista porque hay barreras, porque no pueden creer lo que Jesús puede hacer. Pero Jesús puede cambiar cualquier vida. Jesús puede transformar cualquier vida que se deja tocar por el Señor. Créelo.
aunque tengas el pasado más tortuoso, aunque hayas cometido sin fin de errores, aunque te sientas el más pequeño, del más menor, del más inútil, de lo más feo, Dios te puede sacar y te puede levantar. Pero el problema es que el adolescente, el joven, el adulto sigue pensando en que es un inútil, sigue pensando en que no va a cambiar y así va a ser la vida, y no se deja cambiar. No se deja tocar por Jesús. No, es que y siguen arrastrando su lecho, siguen arrastrando su cobija. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Levántate, joven. Cree en lo que Dios puede hacer en tu vida. Para nosotros como pastores es muy doloroso y muy frustrante ver cuando alguien se tira al piso, cuando Dios lo quiere levantar, cuando Jesús lo quiere levantar. Natanael tenía un problema, decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Había barreras, había prejuicios que impedían tener un apocalipsis con Jesús. Pero como Felipe ya había tenido un apocalipsis de Jesús, Felipe ya había tenido una revelación o manifestación de Jesús, le dijo, hey, ven y ve, compruébalo por ti mismo. Y gracias a Dios, habemos ya muchos Felipes que tuvimos nuestra revelación, nuestro apocalipsis. Oh, mi amada iglesia, si yo te contara con cuántas personas nos hemos sentado. No, es que no se puede, me dicen. No, es que no le veo cambio. Es porque la persona no dejó que Jesús hiciera la obra en esa familia, en su vida misma. Y hoy te digo y te repito, sí se puede, pero tienes que tumbar, por el amor que le tienes a Dios, tienes que tumbar esas barreras ya. Tienes que ser libre. Estaba haciendo las cosas mal, empiézalas a hacer bien hoy. Fueron muchos meses, pastor, muchos años. Hoy puedes empezar. Hoy puedes comenzar. Siguiente versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Inciso B, Natanael se acercó a conocer a Jesús. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, Jesús va más allá y ve más allá de las barreras y de los muros, de los pretextos y de las excusas que le ponemos. Jesús le dijo a Natanael, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús veía algo más en Natanael porque Jesús ve en ti y ve en mí un producto procesado, un producto refinado. Jesús está viendo más allá lo que usted y yo podemos ser después de tener una relación con Él. Pero a veces a las personas les cuesta trabajo creerlo. A veces a las personas les cuesta trabajo comprenderlo. Pero Jesús cree en nosotros. Jesús cree en la obra que puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Versículo 48 al 49 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Ya empieza a haber un asombro. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí Jesús estaba en un ámbito físico. Acuérdense que en este momento era hombre, y en este momento que ya no está limitado por estas cuestiones físicas que usted y yo estamos limitados. Si conocía a Natanael antes de que llegara, ¿cuánto más no nos va a conocer a ti y a mí? Antes de venir a la iglesia, antes de responder a su llamado, antes de entregarle tu vida a Él, Él ya te conocía. Él ya sabía de ti. Él ya sabía lo que iba a hacer contigo. Él ya sabía lo que iba a hacer a través de ti. Y Él sabe lo que va a hacer el día de mañana. Pero déjalo actuar. Déjalo obrar. Créele. Créele, iglesia. Créele, amigo, amiga que me estás viendo. Créele. 48, 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael
Jesús lo conocía. Hay una frase que por ahí leí que me gusta mucho, que dice: el enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pasado. Pero Jesús conoce tu pasado, pero te llama por tu nombre. Te estoy llamando a ti. Te estoy llamando a ti, iglesia. Te estoy llamando a ti, Jorge, Víctor, Carlos, Adriana, Lore, Liz, Aure. Te estoy hablando a ti, Mari, Laura, Cristian, Paola, Rafa, Zoe, Nuri, Avi. Te estoy llamando a ti, Jimena, Carlita, Fernanda. Te estoy llamando a ti, Adriana, Adrián, Víctor. Te estoy llamando a ti por tu nombre. Te estoy llamando a ti, Janet, Francisco, Yair. Te estoy llamando a ti por tu nombre. Yo conozco tu pasado, yo conozco tus obras, pero a mí no me interesa. Yo quiero que me des tu presente y tu futuro, dice Jesús. Jesús no le recetó el pasado a Natanael. Jesús simple y sencillamente le dijo a Natanael: yo te conozco, yo sé quién eres. Cuando nosotros permitimos que Jesús se manifieste a nuestras vidas, cuando hay un apocalipsis a nuestra vida, acuérdense que apocalipsis es revelación o manifestación, nuestra vida es transformada. Vean la actitud de Natanael. Hace ratito le decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Y más adelante vemos en el 49, le dijo: Rabí. Me imagino a Natanael, la cara roja de vergüenza, tembloroso, nervioso, diciéndole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay un cambio. Por eso, si antes éramos orgullosos, ahora somos humildes. Si antes éramos mentirosos, ahora somos honestos. Si antes éramos altivos, ahora somos sencillos. Si antes estábamos amargados, ahora tenemos gozo. Si antes estábamos tristes, ahora tenemos alegría. Si antes estábamos llenos de odio y de rencor, ahora tenemos amor para dar. Porque eso es lo que hace Jesús: transforma nuestras vidas cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas. Hay personas que pueden ser impactadas por tan solo una palabra, un versículo, una predicación, un canto, un verso, una reflexión, algo tan sencillo. Así como le pasó a Natanael. Jesús solo le dijo una frase. Le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fue lo único que le dijo. Y seguimos leyendo en los últimos versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si tú experimentaste algo maravilloso cuando dejaste que Jesús entrara a tu corazón, cuando le entregaste tu vida a Cristo y sentiste bien padre, sentiste lleno, hoy te recuerdo lo que Jesús le dijo a Natanael: si tú sentiste muy bonito, cosas mayores vas a tener, cosas mejores vas a ver, cosas más maravillosas vas a experimentar. Y dice el versículo 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. Jesús le dijo a Natanael: lo mejor de tu vida está por venir conmigo. Y te recuerdo, iglesia, amigo, amiga, que lo mejor que podamos experimentar en nuestra vida está con Jesús. Y si estamos con Jesús, lo mejor está por venir. La vida de Natanael
cambió cuando hubo un apocalipsis de Jesús a su vida. Todo comenzó con un apocalipsis. Los discípulos cambiaron radicalmente y fueron transformados en los 3 años que Jesús estuvo con ellos, cuando Él se manifestó a sus vidas. Pedro, Juan, Jacobo, Simón, Judas, no el que traicionó a Jesús, Mateo. Sus vidas cambiaron cuando tuvieron un apocalipsis de Jesús. Fueron capaces de dejarlo todo por servirlo. Esteban, cuando le entrega su vida a Cristo, cuando está defendiendo la palabra del Señor, tiene tal valentía, tiene tal convicción, que lo estaban apedreando, hermanos. Lo estaban apedreando. Precisamente hay personas que cuando le preguntan acerca de su fe y de sus creencias y de lo que hacen, titubean, se apenan, se hacen a un lado por el temor al rechazo, a la burla, al señalamiento. A Esteban lo estaban apedreando. Él sabía que iba a morir. Pablo cambió de ser un asesino perseguidor de la iglesia a ser uno de los más grandes apóstoles y predicadores en aquel tiempo, con un amor y con un celo, de tal manera que lo apedreaban y seguía predicando y seguía animando, de tal manera que lo perseguían los judíos, lo perseguían los griegos, lo perseguían incluso algunos cristianos que todavía no creían en su testimonio. A pesar de casi perderse en el mar, de naufragar, él continuaba porque tuvo una revelación, tuvo un apocalipsis de Jesús, porque todo comienza con un apocalipsis. Tu vida y mi vida cristiana comienzan con un apocalipsis, hermano, hermana. Y temo que muchos en la iglesia, y no me refiero a la iglesia de MCI Jalapa, me refiero a la iglesia universal, temo que muchos no han tenido un apocalipsis de Jesús, porque sus vidas no han cambiado, porque no están dispuestos a servir al Señor. Pero oro para que usted lo tenga. Sé que sería muy impresionante, muy glorioso que en este mismo momento, terminando la predicación, alguien tuviera una revelación o manifestación de Jesús. Sería maravilloso, pero soy realista. A veces sé que pasan semanas, días, meses, tiempo para que alguien tenga una revelación de Jesús. Pero si no estás comenzando ahorita a desearlo, si no estás comenzando a servirlo, como te decía en el primer punto, Jesús no se va a revelar a tu vida, no se va a manifestar. La vida comienza cuando tienes un apocalipsis de Jesús. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, no vayas para allá, en Juan 3:3, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Ahí es cuando comienza nuestra vida. Y con eso termino. Necesitamos un apocalipsis en nuestra vida para que la vida de Cristo comience en nosotros. Si algún cristiano tiene una vida raquítica espiritualmente hablando, necesita entonces comenzar una nueva vida, y esto empieza con un apocalipsis. Si tú sientes que has estado desfalleciendo, necesitas tener un apocalipsis. Necesitas nuevamente conectarte con el Señor. Si tú eres de los que cree que ya nada va a cambiar, que tu familia está perdida, que tu testimonio está por los suelos, si tú eres de los que creen que Dios no te puede usar por la manera de ser, porque eres muy diferente a los demás, hoy yo te digo que Jesús ya te conocía y que Jesús sí puede hacer algo en tu vida, y lo quiere hacer y lo va a hacer siempre y cuando lo permitas actuar. Levántate en el nombre del Señor Jesús. Te lo digo con toda mi pasión, te lo digo con todo mi amor.
Ya, sacúdete los pretextos, sacúdete el menosprecio, sacúdete la autocompasión, deja de estarte conmiserando de ti mismo y levántate en el nombre de Jesús. Cree en lo que Él puede hacer en tu vida, cree en lo que puede hacer a través de tu vida. Ya basta de darle la victoria al enemigo en tu casa, en tu vida, en tu familia. Ya basta. Cree en el Señor Jesús. Cree en su obra en tu vida y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. ¿Tienes mucho tiempo equivocándote? Hoy puedes empezar a hacer bien las cosas. Pastor, todos mis amigos, todo mi contexto sabe el estilo de vida que tengo. Hoy empieza a escribir una nueva historia. Jesús sabe tu pasado, pero te llama por tu nombre porque Él está interesado en hacer de ti algo nuevo y fresco. Está interesado en usarte como un faro de luz para aquellos que están en oscuridad. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre de la gloria, ruego con todo mi corazón que puedan tener un comienzo con un apocalipsis, una revelación, una manifestación de Jesús a la iglesia y a los amigos y amigas que nos están viendo en las redes. Ruego que de todo corazón empiecen a creer lo que tú puedes hacer en ellos y a través de ellos, Señor. Que quites toda tristeza, que quites todo sentimiento de inutilidad, Padre. Que quiten toda conmiseración, Señor. Que quiten toda autocompasión, Señor, desenfrenada, Padre. Y que se levanten en el nombre de Jesús. Que crean en lo que tú les has dado y en lo que tú puedes hacer en ellos, Señor. Que no se sientan descalificados, Señor. Que no se sientan hechos a un lado, Padre Santo. Que pueda haber ese valor en cada uno de ellos, en sus corazones. Desde el niño más pequeño de nuestra congregación hasta el adulto más grande, Señor. Todos somos importantes y todos somos útiles en tu casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ruego que tu palabra les inunde en este momento, Padre Santo. Y si alguno se sentía desfallecer, que estaba a punto de tirar la toalla, Señor, que se pueda levantar en el nombre de Jesús. Porque todo comienza con un apocalipsis. Todo comienza con una manifestación tuya. En el nombre de Jesús. Te pido que guardes a tu iglesia en estos tiempos, Padre, y que podamos ver el sol salir el día de mañana sobre esta tempestad, Señor. Así como esperamos que la lluvia terminara, Señor, así te esperamos que esto termine. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, amada iglesia, quiero mandarle un saludo especial a mi hermano Víctor Flores, que el día de hoy está cumpliendo añitos. Hermano Víctor, usted sabe cuánto les amamos, cuánto ha sido de bendición para mi esposa y para mí y para la iglesia. Bendigo su vida, bendigo su matrimonio, bendigo su familia y declaro en el nombre poderoso de Jesús que va a poder salir pronto de esta recuperación. Recuerda, iglesia, que nuestro hermano Víctor fue operado un par de ocasiones hace semanas atrás. Y rogamos que el Señor lo siga levantando. Le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones, todo nuestro cariño y nuestro afecto para con usted, mi amado hermano Víctor. Esperamos que hoy pueda tener un día de gozo en familia. Dios le bendiga muchísimo, ¿ok? Saludos por ahí. Felicidades, hermano Víctor, ahí les queremos, le amamos. Y antes de concluir, quiero darles las actividades de esta semana, recordarles. Seguimos teniendo nuestra serie de video devocionales. Ya terminó la serie de las tormentas de la vida. El día de mañana vamos a empezar con una serie nueva, una serie de mucha bendición. Ya lo estuvimos preparando. Así va a ser. Acuérdense, los lunes y los jueves a las 8 de la mañana a través de Facebook estamos pasando el link que se sube por YouTube. Así que los lunes y los jueves a las 8 de la mañana
puede ver a través de Facebook lo que subimos a YouTube, que son los devocionales. Los miércoles estamos teniendo la intercesión en vivo a través de Facebook, así que conéctese a las 7 de la noche y ore conforme a lo que nosotros también estamos orando. Y por último, bueno, no último, los viernes en casa estamos teniendo los altares familiares. Recuerde que ese día no transmitimos nada, ese día los invitamos a ustedes a que tengan su altar familiar en casa a las 7:30. Ya les hemos compartido unas breves instrucciones de cómo realizar el altar, y todos los domingos seguimos transmitiendo a las 11:30 de la mañana, ¿ok? El día de hoy arrancamos a las 11:30, pero tuvimos un pequeño problema técnico. Arrancamos 11:32, 11:33, pero estamos en punto de las 11:30 de la mañana a través de este medio. Agradecemos a Dios por su fidelidad, por su compromiso con la casa, y si usted voluntariamente quiere seguir dando sus aportaciones, sus ofrendas, sus diezmos, primicias, o sea lo que sea, puede comunicarse personalmente conmigo, con mi esposa, para pasarle los datos, ya sea a través de Bancomer o de Coppel, lo que usted quiera darle al Señor. Bendecimos sus trabajos, sus negocios, sus ventas, sus proyectos. Rogamos que nunca les falte el alimento, que si alguno está enfermo, Dios traiga sanidad, que si alguno está triste, Dios le traiga gozo, y si alguno tiene una petición, háganosla saber por favor, para que las estemos orando y las mencionemos el miércoles en la intercesión. Reciban un saludo afectuoso de mi esposa y de un servidor. Les amamos, les extrañamos y rogamos poder estar prontos nuevamente en el templo juntos para alabar al Señor. Que Dios les bendiga.